pero ya había terminado. Buenas noches. Los acontecimientos que se desarrollan entre los capítulos 328 y 330 de Valle Salvaje dejan al descubierto un punto de quiebre definitivo en la historia del Valle. Las decisiones tomadas en silencio, los pactos sellados bajo presión y las amenazas sostenidas por el miedo comienzan a cobrar su precio de manera implacable. Nada de lo ocurrido es casual. Cada paso es la consecuencia directa de un sistema de poder que ha sacrificado la verdad y los afectos en nombre del control. El pacto de Alejo con José Luis se erige como el símbolo más claro de esa injusticia estructural. Lo que nació como un acto desesperado para salvar a Luisa terminó convirtiéndose en una condena para todos. Alejo queda atrapado entre la obediencia y el amor, incapaz de romper el silencio que lo consume. Luisa, por su parte, encarna la dignidad herida, libre en apariencia, pero obligada a marcharse para no seguir siendo una pieza en un juego que nunca eligió. En paralelo, la figura de Victoria se reafirma como el eje del conflicto. Su crueldad hacia Matilde y Atanasio, lejos de garantizarle el control absoluto, comienza a generar fisuras. La resistencia ya no nace del desafío abierto, sino del cansancio profundo de quienes han sido humillados demasiado tiempo. Matilde, especialmente, inicia una transformación silenciosa que anticipa un cambio inevitable en el equilibrio del valle. Mercedes y Damaso representan otra arista del mismo problema: la manipulación disfrazada de afecto. La recaída de Mercedes demuestra que el daño emocional no se rompe con pruebas ni advertencias, sino cuando la verdad logra imponerse al deseo. La posible alianza entre Mercedes y Victoria, aunque frágil y contradictoria, anuncia que incluso los enemigos pueden unirse cuando la amenaza es mayor. Finalmente, la imagen de Luisa cruzando el umbral de la casa pequeña resume el espíritu de esta etapa. Una despedida que no solo afecta a un personaje, sino a todo Valle Salvaje. Su marcha deja una pregunta abierta que pesa sobre todos. ¿Seguirá el valle sosteniéndose sobre el miedo y los pactos injustos? ¿O este sacrificio será el detonante de un cambio real? El destino queda en suspenso, pero una certeza se impone. Después de esto, nada volverá a ser igual. El día en que Luisa se dispuso a marcharse, amaneció envuelto en una quietud extraña, como si el valle entero presintiera la gravedad de lo que estaba a punto de suceder. La casa pequeña, testigo de tantos momentos de esperanza y dolor, parecía más silenciosa que nunca. Luisa se movía despacio, con su hijo en brazos, recorriendo por última vez cada estancia. No había prisas, solo una melancolía profunda que impregnaba cada gesto. Mientras doblaba sus pocas pertenencias, los recuerdos acudían sin permiso. Pensó en su llegada al valle, en el amor que había crecido junto a Alejo, en las promesas que un día parecieron inquebrantables. Todo aquello quedaba ahora atrás, sustituido por una decisión nacida del cansancio y la dignidad. Luisa sabía que marcharse no significaba dejar de amar, sino proteger lo poco que le quedaba, a su hijo y a sí misma. Alejo, ajeno todavía al momento exacto de la partida, sentía una inquietud constante que no lograba explicar. La distancia que había impuesto entre él y Luisa se volvía cada vez más insoportable. Cada silencio era una acusación muda, cada ausencia un recordatorio de su cobardía. El pacto con su padre lo había atrapado en una jaula invisible, y ahora intuía que estaba a punto de perder aquello que más quería sin haber tenido el valor de luchar. Adriana y Rafael compartían la sensación de urgencia. Sabían que el tiempo se agotaba y que, si no intervenían, la marcha de Luisa sería definitiva. Adriana, especialmente, se debatía entre respetar la decisión de su amiga y el impulso de impedir una injusticia que consideraba intolerable. Rafael, más pragmático, comprendía que cualquier intento de detenerla implicaría enfrentarse de nuevo a José Luis con consecuencias imprevisibles. En la casa grande, Victoria observaba los acontecimientos con una mezcla de satisfacción y tensión. La posible salida de Luisa encajaba con el orden que ella defendía, pero también era consciente de que cada marcha
dejaba heridas difíciles de cerrar. Al mismo tiempo, su atención seguía centrada en Dámaso, en la amenaza que representaba y en la necesidad de actuar antes de que él se adelantara. El valle se había convertido en un tablero donde cada movimiento podía cambiarlo todo. Mercedes, atrapada entre su atracción por Dámaso y las sospechas que la rodeaban, percibía que algo importante estaba ocurriendo. La idea de que Luisa se marchara definitivamente la llenaba de inquietud. Comprendía mejor que nadie lo que significaba verse empujada a abandonar un lugar que una vez se sintió como un hogar. Ese paralelismo despertó en ella una duda dolorosa sobre sus propias decisiones. Cuando Luisa finalmente cruzó el umbral de la casa pequeña, lo hizo sin mirar atrás. No quería permitir que la nostalgia la debilitara en ese último instante. Con su hijo apretado contra el pecho, avanzó decidida, aunque el miedo la acompañaba a cada paso. No sabía si alguien la detendría, si una palabra o un gesto cambiarían su destino en el último momento. Solo sabía que no podía seguir viviendo a medias. La imagen de Luis alejándose quedó grabada en la memoria del valle. Su marcha simbolizaba el fracaso de los pactos injustos, de los silencios impuestos y de un poder que se alimentaba del sacrificio ajeno. Valle Salvaje quedaba suspendido en una pregunta inquietante. ¿Sería ese un adiós definitivo o el inicio de un cambio inevitable? La respuesta, aún incierta, marcaría el futuro de todos. Irene había tomado la decisión de marcharse a Burgos, impulsada por una mezcla de orgullo herido, necesidad y una esperanza que se negaba a extinguirse. Desde que Leonardo se había ido, alegando la gravedad del estado de su padre, el vacío que dejó en Valle Salvaje se volvió insoportable para ella. Cada rincón le recordaba su ausencia, cada silencio parecía gritar lo que nunca se dijeron. Por eso, cuando finalmente resolvió partir, lo hizo convencida de que solo enfrentándolo cara a cara podría encontrar respuestas o, al menos, cerrar una herida que seguía abierta. Sin embargo, el destino decidió interponerse justo antes de su partida. Rafael fue quien la detuvo, interceptándola cuando ya tenía el equipaje preparado y la determinación grabada en el rostro. Su tono era serio, urgente, como si supiera que lo que estaba a punto de decir cambiaría algo más que un simple viaje. Irene, sorprendida y visiblemente molesta, estuvo a punto de exigirle que se apartara, pero algo en la mirada de Rafael la obligó a escuchar. La noticia cayó como un jarro de agua fría. Adriana y Rafael se habían comprometido en secreto y planeaban casarse. Irene tardó unos segundos en procesar aquellas palabras. El anuncio no solo la descolocó, sino que removió emociones contradictorias, sorpresa, incredulidad y una punzada de celos que intentó disimular sin demasiado éxito. Que aquel compromiso fuera conocido únicamente por José Luis y no por el resto de la familia, añadía un matiz inquietante a la revelación. Mientras Irene intentaba recomponerse, Rafael explicó que el momento no era casual. Sentía que debía saberlo antes de marcharse, como si aquel enlace marcara un punto de no retorno en el equilibrio del valle. Irene asintió en silencio, consciente de que su viaje ya no era solo una huida personal, sino también una reacción a un entorno que empezaba a cambiar sin ella. La sensación de quedarse atrás, de perder su lugar, se hizo más intensa que nunca. La reacción de Victoria, al enterarse del compromiso, tampoco pasó desapercibida. Aunque Irene no fue testigo directo de su enfado, el rumor se extendió con rapidez. A Victoria le había molestado profundamente que José Luis no le confiara aquella información, interpretándolo como una nueva afrenta a su autoridad. Ese detalle reforzaba la idea de que algo se estaba moviendo en las sombras, que las alianzas y los secretos comenzaban a reconfigurarse. Para Irene, todo aquello tuvo un efecto demoledor. El viaje a Burgos, que inicialmente simbolizaba una oportunidad de reconciliación o cierre con Leonardo, empezó a adquirir otro significado. Ya no se trataba solo de él, sino de su propio lugar en una historia que parecía avanzar sin contar con ella. La noticia del compromiso la obligó a enfrentarse a una realidad incómoda. Mientras ella seguía anclada a un amor incierto,
Otros daban pasos firmes hacia el futuro. Aún así, Irene no dio marcha atrás. Si algo la caracterizaba era su incapacidad para huir sin luchar. Decidió que, precisamente por todo lo que acababa de descubrir, debía continuar con su viaje. Necesitaba ver a Leonardo, comprender si todavía había algo entre ellos o si, como parecía ocurrir en Valle Salvaje, ese capítulo también estaba destinado a cerrarse definitivamente. Cuando finalmente partió, lo hizo con el corazón cargado de dudas y resentimientos no resueltos. Burgos la esperaba como un escenario de posibles respuestas, pero también como el lugar donde podría enfrentarse a la verdad que tanto había evitado. Irene dejó atrás el valle sabiendo que, pasara lo que pasara, nada volvería a ser igual. El simple anuncio de un compromiso había bastado para sacudir su mundo y anticipar que los cambios que se avecinaban serían profundos e inevitables. La noticia del compromiso entre Adriana y Rafael comenzó a expandirse por Valle Salvaje como un murmullo cargado de asombro y recelo. Aunque José Luis era el único que lo sabía oficialmente, los gestos, las miradas cómplices y ciertos silencios delataban que algo importante estaba ocurriendo. Adriana, consciente del impacto que aquella decisión podía tener, vivía el momento con una mezcla de ilusión contenida y prudencia extrema. Sabía que su felicidad no era ajena a los conflictos que atravesaban el valle. Rafael, por su parte, asumía el compromiso con una determinación serena. Había decidido dar ese paso convencido de que era el momento adecuado, aún sabiendo que su padre no vería con buenos ojos cualquier movimiento que escapara a su control. La complicidad entre ambos se fortalecía precisamente en ese desafío silencioso, en la sensación de estar construyendo algo propio en un entorno donde las decisiones siempre habían sido impuestas. José Luis observaba la situación con atención calculada. Aunque había dado su aprobación al compromiso, lo había hecho desde una lógica estratégica más que emocional. Para él, aquella unión podía convertirse en una herramienta útil para reforzar ciertas alianzas y mantener el equilibrio de poder. Sin embargo, también era consciente de que Victoria no tardaría en sentirse desplazada. El hecho de haber guardado el secreto no era casual. Sabía que compartirlo antes de tiempo habría desencadenado una tormenta innecesaria. Cuando Victoria finalmente intuyó lo que estaba sucediendo, su reacción fue tan inmediata como previsible. Se sintió traicionada, no tanto por el compromiso en sí, sino por haber sido excluida de una información que consideraba de su incumbencia. Para ella, el silencio de José Luis era una nueva muestra de desprecio hacia su autoridad. Aquella afrenta reavivó viejas tensiones y reforzó su sensación de estar perdiendo influencia dentro del valle. Adriana percibió ese malestar incluso sin enfrentarse directamente a Victoria. Las miradas frías, los comentarios velados y la hostilidad apenas disimulada dejaron claro que su compromiso no sería recibido con alegría por todos. Aún así, decidió no retroceder. Entendía que su felicidad no podía seguir supeditada a los caprichos y manipulaciones ajenas. Esa determinación marcó un punto de inflexión en su carácter. Rafael intentó tranquilizarla, asegurándole que juntos podrían hacer frente a cualquier obstáculo. Le recordó que el compromiso no era solo una promesa de amor, sino también una declaración de independencia frente a las dinámicas de poder que habían condicionado sus vidas. Adriana encontró consuelo en esas palabras, aunque sabía que el camino no sería fácil. Mientras tanto, la noticia comenzaba a influir en otros. Irene, ya de camino a Burgos, no podía dejar de pensar en aquel anuncio inesperado. Matilde, por su parte, lo recibió como una confirmación amarga de que algunos podían aspirar a la felicidad mientras otros parecían condenados al sacrificio. Incluso Mercedes observó el compromiso con una mezcla de esperanza y temor, consciente de que cualquier movimiento en la casa grande tenía repercusiones imprevisibles. Así, el compromiso de Adriana y Rafael se convirtió en algo más que una celebración íntima. Fue una chispa que avivó tensiones latentes, reavivó rivalidades y puso en evidencia que el valle estaba entrando en una nueva etapa.
una etapa donde las decisiones personales empezaban a desafiar el orden establecido, anunciando cambios profundos que nadie podía ya detener. La confesión de Alejo llegó en un momento en el que Adriana ya intuía que algo grave se escondía tras su actitud esquiva. Desde que Luisa había recuperado la libertad, el comportamiento de Alejo no encajaba con la alegría que todos esperaban. Había silencios demasiado largos, miradas cargadas de culpa y una distancia que hería más que cualquier discusión abierta. Adriana decidió enfrentarlo sin rodeos, consciente de que la verdad, por dura que fuera, debía salir a la luz. Alejo intentó esquivar la conversación al principio. Habló de cansancio, de responsabilidades acumuladas, de la presión constante que sentía por parte de su padre, pero Adriana no se dejó engañar. Le recordó que Luisa había pasado por una experiencia devastadora y que merecía algo más que frialdad y evasivas. Cada palabra de Adriana fue cerrando el cerco, hasta que Alejo comprendió que ya no podía seguir ocultándose. Finalmente, con voz baja y gesto abatido, Alejo confesó el pacto que había hecho con José Luis. Explicó que su padre solo había accedido a mover sus influencias para sacar a Luisa de la cárcel a cambio de una condición innegociable. Ella debía marcharse del valle una vez liberada, y él no podría acompañarla. Alejo había aceptado aquel trato empujado por el miedo a perderla para siempre tras las rejas, sin imaginar el peso que aquella decisión acabaría teniendo. Las palabras dejaron a Adriana paralizada. Durante unos segundos fue incapaz de reaccionar, como si su mente se negara a procesar lo que acababa de escuchar. La indignación llegó después, acompañada de una profunda tristeza. No podía creer que Alejo hubiera aceptado un acuerdo tan cruel sin consultar a Luisa, condenándola a un nuevo destierro disfrazado de libertad. Aquel pacto no solo dañaba a Luisa, sino que destruía la posibilidad de un futuro compartido. Alejo intentó justificarse, alegando que no veía otra salida, que el poder de su padre era absoluto y que el tiempo corría en contra de Luisa. Aseguró que había actuado por amor, aunque cada vez que pronunciaba esa palabra parecía dolerle más. Adriana no ocultó su enfado. Le reprochó haber cedido una vez más ante José Luis, permitiéndole seguir controlando las vidas de todos como piezas de un juego. La conversación se volvió cada vez más intensa. Adriana le habló del daño irreversible que aquel pacto podía causar, de la traición implícita en ocultarle la verdad a Luisa. Le advirtió que el silencio no haría más que agravar el sufrimiento cuando todo saliera a la luz. Alejo, con el rostro desencajado, admitió que la culpa lo consumía, que cada vez que miraba a Luisa sentía que la estaba engañando. Esa culpa explicaba su distancia, su frialdad, su incapacidad para disfrutar de la liberación de Luisa. Alejo confesó que temía el momento en que tendría que decirle la verdad, consciente de que ese día podría perderla para siempre. Adriana comprendió entonces que el conflicto apenas estaba comenzando. No se trataba solo de un pacto injusto, sino de una cadena de silencios y decisiones que amenazaban con romper a todos los implicados. Al terminar la conversación, Adriana supo que no podía quedarse de brazos cruzados. Pensó en Rafael, en cómo reaccionaría al saber lo que su padre había impuesto. Pensó también en Luisa, en la crueldad de hacerla pagar un precio tan alto después de todo lo que había sufrido. La confesión de Alejo no solo sacudía su conciencia, sino que la empujaba a actuar. Alejo, por su parte, quedó atrapado entre dos fuegos: la autoridad implacable de José Luis y el amor que sentía por Luisa. El pacto, que en su momento pareció una solución desesperada, se había convertido en una amenaza constante para su felicidad y la de todos. Aquella verdad revelada marcó un antes y un después. El equilibrio frágil del valle comenzaba a resquebrajarse, y el conflicto moral que se abría prometía consecuencias profundas e inevitables. La inquietud comenzó a crecer en torno a Mercedes a medida que los anónimos seguían apareciendo, cargados de insinuaciones que erosionaban su tranquilidad y su reputación. Al principio, intentó restarles importancia, convencida de que se trataba de un juego cruel destinado a desestabilizarla. Sin embargo,
Cada nueva nota traía consigo una sensación más pesada, como si alguien conociera demasiado bien sus puntos débiles y supiera exactamente dónde herirla. Victoria fue quien tomó la iniciativa de investigar por su cuenta. Con la meticulosidad que la caracterizaba, entró en el despacho de la casa pequeña y revisó cada rincón con una determinación implacable. No se trataba solo de proteger a Mercedes, sino también de descubrir quién se atrevía a mover hilos sin su consentimiento. Fue allí donde encontró la tinta roja, un detalle aparentemente insignificante que, sin embargo, encajaba a la perfección con los anónimos que habían llegado a manos de Mercedes. Con aquella prueba en mente, Victoria comenzó a trazar una teoría que apuntaba directamente a Dámaso. No era la primera vez que desconfiaba de él. Su presencia constante, su cercanía con Mercedes y su facilidad para moverse entre la casa grande y otros espacios le resultaban sospechosas desde hacía tiempo. La tinta fue el empujón definitivo para dar forma a unas sospechas que ya llevaba tiempo alimentando. Cuando Mercedes supo de la investigación, su reacción fue ambigua. Por un lado, se sintió aliviada de que alguien estuviera intentando llegar al fondo del asunto. Por otro, le costaba aceptar que Dámaso pudiera estar implicado. La confianza que había depositado en él no se desmoronaba con facilidad. Aún así, decidió revisar su propio despacho, removiendo libros, cajones y papeles en busca de cualquier indicio que confirmara o desmintiera las acusaciones. El resultado fue devastador. Mercedes encontró pruebas que coincidían con lo que Victoria había descrito: restos de tinta, papeles manipulados, señales de que alguien había tenido acceso a información que no debía. Aquello la obligó a enfrentarse a una realidad incómoda: la posibilidad de haber sido engañada, de haber creído mentiras cuidadosamente construidas, empezó a tomar forma con una claridad dolorosa. Victoria aprovechó ese momento de fragilidad. Citó a Mercedes en la capilla, un lugar cargado de simbolismo y silencio, ideal para una conversación que debía permanecer lejos de oídos indiscretos. Allí, sin rodeos, le expuso todo lo que había descubierto. Le habló de la tinta, de las pruebas y de la necesidad de actuar antes de que el daño fuera irreversible. Para Victoria no cabía la duda. Dámaso era una amenaza que debía ser neutralizada. Mercedes escuchó con atención, pero también con resistencia. Defendió a Dámaso, recordando gestos, palabras y promesas que le hacían difícil creer en su traición. Victoria, lejos de suavizar su postura, fue más allá. Le reveló que Dámaso había estado jugando con ambas, que había cruzado límites inaceptables y que incluso había llegado a besarla, al igual que había hecho con ella misma. Aquella confesión fue un golpe directo a la confianza de Mercedes. La idea de que Dámaso estuviera manipulándolas a las dos encajó de pronto con demasiadas piezas sueltas. Mercedes sintió vergüenza, rabia y una profunda sensación de haber sido utilizada. Sin embargo, desprenderse de sus sentimientos no era tan sencillo. La atracción seguía ahí, complicando cualquier decisión racional. Victoria lo percibió y con frialdad calculada insistió en que solo uniendo fuerzas podrían sacarlo del valle antes de que él acabara con ambas. La conversación terminó sin un acuerdo explícito, pero con una certeza inquietante. Mercedes ya no podía ignorar las sospechas ni las pruebas. La sombra de Dámaso se alargaba sobre el valle, y la posibilidad de una alianza entre dos mujeres enfrentadas durante años comenzaba a tomar forma. Aquella unión, nacida de la necesidad y la desconfianza, prometía alterar profundamente el equilibrio de poder en Valle Salvaje. La tensión que rodeaba a Mercedes no hizo más que intensificarse en los días siguientes. A pesar de las pruebas, de las advertencias de Victoria y de la lógica que comenzaba a imponerse, el vínculo que la unía a Dámaso seguía ejerciendo una fuerza difícil de romper. Mercedes se debatía entre la razón y el deseo, entre la humillación sufrida y la necesidad de creer que no todo había sido una mentira. Esa contradicción la mantenía en un estado de inquietud constante, incapaz de tomar una decisión firme. Dámaso, consciente de esa fragilidad, supo aprovecharla.
se presentó ante Mercedes con un discurso medido, cargado de gestos amables y explicaciones a medias. Negó cualquier intención de hacerle daño. Habló de malentendidos y de la manipulación de terceros. Cada palabra parecía diseñada para reavivar la confianza que aún quedaba en ella. Mercedes, aunque dudosa, se dejó llevar por la familiaridad de su presencia, por la sensación de refugio que él le ofrecía en medio del caos. Victoria observaba la situación con impaciencia y desconfianza. Para ella, la indecisión de Mercedes era un peligro añadido. Había dejado claro que Dámaso jugaba a dos bandas y que su permanencia en el valle solo traería más problemas. Sin embargo, también sabía que forzar a Mercedes a tomar partido podía resultar contraproducente. La atracción que sentía por Dámaso no se desvanecería de un día para otro, y cualquier presión excesiva podía empujarla aún más hacia él. Mientras tanto, los rumores comenzaron a circular. Algunos hablaban de encuentros discretos, de miradas cómplices que contradecían la supuesta ruptura. La figura de Mercedes empezó a verse envuelta en una ambigüedad peligrosa, alimentando comentarios y sospechas que dañaban su posición. Cada gesto suyo era observado y reinterpretado, convirtiéndola en el centro de una tensión incómoda y constante. En ese contexto, Mercedes tomó una decisión que sorprendería a muchos. Ignorando las advertencias de Victoria, volvió a acercarse a Dámaso, dejándose arrastrar una vez más por la atracción que sentía. Aquella elección no fue fruto de la ingenuidad, sino de una lucha interna que no supo resolver. Mercedes necesitaba comprobar por sí misma si aún podía confiar en él, aunque eso significara exponerse a un nuevo engaño. Dámaso, lejos de mostrarse victorioso, percibía también el peligro. Sabía que su margen de maniobra se estrechaba y que cualquier error podría volverse en su contra. Aún así, continuó jugando sus cartas con habilidad, convencido de que su influencia sobre Mercedes seguía siendo su mayor fortaleza. Cada encuentro era un equilibrio precario entre la seducción y la sospecha. Victoria, al enterarse de este acercamiento, no ocultó su frustración. Para ella, la recaída de Mercedes era una traición a cualquier intento de alianza. Sin embargo, lejos de abandonar su plan, decidió observar y esperar. Conocía bien el arte de la paciencia y sabía que, en ocasiones, dejar que el enemigo se confíe era la mejor estrategia. Así, la relación entre Mercedes y Dámaso se convirtió en un juego peligroso, cargado de silencios y dobles intenciones. Cada paso que daban parecía acercarlos tanto a una reconciliación imposible como a una caída inevitable. En Valle Salvaje, donde nada permanecía oculto por mucho tiempo, aquella recaída no tardaría en tener consecuencias profundas, afectando no solo a los implicados, sino al delicado equilibrio de todo el valle. La decisión de Luisa comenzó a tomar forma en silencio, alimentada por cada gesto de distancia, por cada palabra no dicha que le hería más que una acusación directa. Desde que supo del pacto entre Alejo y José Luis, algo se había quebrado definitivamente en su interior. No era solo el dolor de sentirse utilizada como moneda de cambio, sino la certeza de que su presencia en el valle estaba condicionada desde el principio. La libertad que había recuperado ya no le pertenecía del todo. Luisa observaba a Adriana con una calma que no reflejaba la tormenta que llevaba dentro. Sabía que su amiga estaba furiosa, decidida a enfrentarse a José Luis y a luchar por ella. Sin embargo, Luisa sentía que esa batalla estaba condenada al desgaste. Conocía demasiado bien el poder del duque y la rigidez de sus decisiones. No quería que Adriana ni Alejo siguieran pagando un precio tan alto por su causa. Fue en una conversación íntima con Pepa cuando Luisa dejó escapar la verdad que llevaba tiempo gestándose. Con voz baja, casi resignada, confesó que había tomado una decisión irrevocable. Se marcharía de Valle Salvaje. No lo dijo con dramatismo ni reproches, sino como quien acepta un destino que ya no puede cambiar. Pepa, sorprendida y conmocionada, intentó disuadirla, pero Luisa estaba convencida. Sentía que quedarse solo prolongaría un sufrimiento inútil. Luisa explicó:
que no podía soportar seguir viviendo bajo la sombra de un pacto que la condenaba al rechazo y al silencio. Cada mirada de Alejo, cargada de culpa, le recordaba que su presencia era un recordatorio constante de una decisión que él no se atrevía a confesar. No quería convertirse en el motivo de una ruptura definitiva entre padre e hijo, ni en el centro de un conflicto sin salida. Mientras tanto, Adriana se debatía entre la rabia y la impotencia. Al enterarse de la decisión de Luisa, intentó hacerla recapacitar. Le habló de justicia, de la necesidad de enfrentarse a José Luis y de no permitir que su voluntad se impusiera una vez más. Luisa la escuchó con cariño, pero también con una tristeza profunda. Le explicó que su marcha no era una derrota, sino una forma de proteger a quienes amaba. Alejo, ajeno aún a la determinación final de Luisa, seguía atrapado en su silencio. La culpa lo empujaba a comportarse con una frialdad que no sentía realmente. Cada encuentro con ella era una prueba insoportable. Sabía que estaba perdiéndola, pero también temía que confesar la verdad precipitara una ruptura aún más dolorosa. Esa indecisión lo paralizaba. La noticia de la posible marcha de Luisa comenzó a circular de manera discreta. Algunos la interpretaban como una huida, otros como una consecuencia inevitable de todo lo ocurrido. Para Luisa, sin embargo, era un acto de dignidad. Prepararse para partir significaba recuperar una parte de control sobre su vida, aunque el precio fuera dejar atrás todo lo que había amado. Con su hijo en brazos, Luisa empezó a reunir sus pocas pertenencias. Cada objeto guardado era un recuerdo, una despedida silenciosa. Sabía que el momento de cruzar el umbral de la casa pequeña se acercaba, y aunque el miedo la acompañaba, también sentía una extraña paz. Había tomado su decisión y nadie podría arrebatársela. En Valle Salvaje, esa determinación marcó un nuevo punto de inflexión. La partida de Luisa no sería solo una ausencia, sino una herida abierta que obligaría a todos a enfrentarse a las consecuencias de sus actos. La pregunta ya no era si se marcharía, sino qué ocurriría cuando finalmente lo hiciera. La crueldad de Victoria no conocía tregua, y en aquellos días su atención se centró con especial dureza en Matilde y Atanasio. Para la duquesa, cualquier intento de escapar a su control era una afrenta personal que debía ser castigada sin miramientos. La frustración por no haber logrado impedir definitivamente ciertos movimientos dentro del valle la empujó a redoblar sus amenazas. Decidida a demostrar que su poder seguía intacto, Matilde fue quien más directamente sufrió esa embestida. Después de haber perdido la posibilidad de casarse con Atanasio y de soportar humillaciones constantes, creyó que nada podía sorprenderla ya. Sin embargo, Victoria encontró nuevas formas de herirla. La citó con un tono aparentemente sereno que ocultaba una advertencia clara. Le recordó que, si en su momento se había casado con su hijo, fue únicamente porque ella lo permitió, porque había dado su bendición. Aquella concesión, según Victoria, ya había sido pagada con creces. Las palabras que siguieron fueron aún más devastadoras. Victoria dejó claro que, ahora que su hijo estaba muerto, Matilde no tenía derecho a la felicidad. Aseguró que se encargaría personalmente de que su vida estuviera marcada por la infelicidad y el arrepentimiento. No se trataba de una amenaza impulsiva, sino de una promesa fría, pronunciada con la seguridad de quien se sabe intocable. Matilde sintió cómo el miedo y la rabia se mezclaban en su interior, paralizándola por unos instantes. Cuando la conversación terminó, Matilde quedó sola, luchando por mantener la compostura. Pensó en todo lo que había perdido y en lo injusto de aquel castigo perpetuo. Su sufrimiento ya no era solo personal, era el reflejo de un sistema de poder que se alimentaba del dolor ajeno. Por primera vez, sin embargo, esa conciencia despertó en ella algo distinto. El miedo empezó a transformarse lentamente en una determinación silenciosa. Atanasio tampoco escapó a la furia de Victoria. Al verse incapaz de controlarlo como deseaba, decidió enfrentarlo directamente. Lo acusó de desafiar su autoridad y le advirtió que tarde o temprano sería expulsado del valle.
Para Victoria, Atanasio representaba una amenaza doble. Por un lado, su influencia sobre Matilde, por otro, su independencia de criterio. Aún así, él se mantuvo firme, consciente de que, por el momento, contaba con la protección de José Luis. Ese enfrentamiento dejó claro que la paciencia de Victoria se agotaba. Cada amenaza pronunciada era una señal de su creciente desesperación por mantener el control. El valle comenzaba a percibir que su dominio, aunque todavía poderoso, ya no era incuestionable. La resistencia, aunque tímida, empezaba a tomar forma en quienes habían sido más golpeados por sus decisiones. Matilde, tras aquel episodio, comprendió que no podía seguir esperando compasión ni justicia. La humillación constante había agotado su capacidad de aguante. Aunque aún no sabía cómo ni cuándo, estaba decidida a no seguir siendo una víctima pasiva. Atanasio, por su parte, entendió que su permanencia en el valle sería cada vez más complicada, pero también que marcharse significaría dejar a Matilde sola frente a la duquesa. Así, las amenazas finales de Victoria no lograron el efecto que ella esperaba. En lugar de quebrar definitivamente a Matilde y Atanasio, sembraron una semilla de resistencia. Valle Salvaje se acercaba a un punto en el que el miedo ya no bastaría para imponer obediencia. Y cuando ese momento llegara, incluso el poder más temido podría empezar a resquebrajarse.